Bueno, pues hola a todos, hola a todas y bienvenidos al canal. Soy Emilio, médico por la Universidad de Sevilla, y en esta ocasión os traigo un vídeo muy especial, un vídeo en el que voy a hablaros del trabajo que he estado ejerciendo como médico general en el Sistema Andaluz Público de Salud, y os voy a hablar sobre todo de la medicina rural, esa gran desconocida de la atención primaria, porque sí, los médicos generales y los médicos de familia no siempre ejercemos nuestras labores como generalistas en el hospital, en las guardias o en los centros de salud de las grandes ciudades. También hay que tener en cuenta que hay pequeños consultorios, que hay poblaciones de menor tamaño que necesitan atención médica, y ahí entramos nosotros, ahí entramos los facultativos que se dedican a la medicina rural, una medicina muy bonita, una medicina muy especial, una medicina muy distinta a la que estamos acostumbrados a ejercer normalmente, y que en este vídeo pues espero poder resumiros, espero poder contaros parte de mis experiencias y espero poder informaros un poco más acerca de esta rama o de estas variantes de la medicina de atención primaria. Así que nada, espero que os quedéis hasta el final, os prometo que va a ser bastante interesante y espero que os guste. Comenzamos. Bueno, pues en primer lugar, deciros un poco dónde estoy. Me encuentro en la Sierra Norte de Huelva, en la zona de Aracena y Picos de Aroche, un parque natural que está situado aquí en la serranía. Y bueno, llevo ejerciendo como médico aquí aproximadamente más de un año, porque estuve trabajando el año pasado 6 meses, este año voy a terminar trabajando 8 meses, por tanto llevo ya un añito largo por aquí. Estoy trabajando como médico general, aunque estoy supliendo las funciones que haría un médico de familia. No soy médico de familia, lo intento aclarar siempre, soy médico general y me estoy preparando el MIR. Sin embargo, por una situación de necesidad especial, porque faltan facultativos, pues tiran de nosotros, cubren esas necesidades con nosotros y bueno, somos también profesionales como las copas de un pino que podemos ejercer estas labores. Bien, esta zona de Sierra Norte de Huelva es una zona con una dispersión geográfica increíble. Debéis tener en cuenta que el hospital de referencia que tiene esta zona es el Hospital de Río Tinto, que se encuentra, dependiendo del punto desde el que partas, del centro de salud o del consultorio, pues puede estar a media hora, puede estar a 40 minutos, o en el pueblo más lejano, que probablemente es Rosal de la Frontera, pues básicamente tardas hora y media, casi 2 horas en llegar al hospital. Así que imaginaos la desventaja que tiene una persona que se ponga muy malita aquí, la desventaja que tienen los facultativos que trabajen aquí con respecto a alguien que esté trabajando en la capital, que esté trabajando en una ciudad grande o que esté trabajando cerca en un área de salud donde haya muy cerca un hospital. Porque lo queramos o no, en los centros de salud puede haber muchísimos medios, pero son las zonas hospitalarias, son los hospitales los que tienen las pruebas diagnósticas, las analíticas más rápidas, las radiografías, es decir, las pruebas de imagen, otros especialistas que pueden echarte un cable, etc. Pues bien, nosotros aquí estamos muy alejados del hospital. Eso hace que las urgencias, todas las urgencias que nos salen prácticamente, si te ocurren aquí, te las comes tú solito. Porque claro, aquí si pasa algo, en el transcurso en el que llegas al hospital, si hay algún tipo de complicación o si necesitas ejercer un soporte
vital básico o si necesitas tomar una serie de medidas básicas para que por lo menos esa persona pueda llegar en buenas condiciones al hospital, pues de eso te encargas tú. Es decir, que es un trabajo muy aislado, es un trabajo que está a gran distancia del hospital, de los medios avanzados a nivel sanitario, pero bueno, que también tiene sus ventajas. A mí particularmente la medicina rural me gusta mucho porque sí que es cierto que la dispersión geográfica es un problema. Sin embargo, las consultas de mañana son una maravilla, en la mayoría de los casos, ojo. Yo normalmente suelo ver de media en un pueblecito tranquilo unos 10-15 pacientes por día, que no está nada mal. Y ya si el pueblecito es más grande, tipo Aracena, tipo Cortegana, tipo Aroche, pues entonces esa cifra probablemente ascienda. Y a lo mejor me veo 30, me veo 40 pacientes. Todo eso sin contar los avisos domiciliarios. Y vosotros me preguntaréis, Emilio, ¿qué son los avisos domiciliarios? Pues bien, los avisos domiciliarios son pacientes que por diversas circunstancias no pueden desplazarse hasta el centro de salud, sea porque no tienen medios, sea porque no tienen posibilidad a nivel anatómico, porque tengan algún tipo de discapacidad o porque se encuentren muy mal. Pues bien, esos pacientes en horario de mañana pueden colocarnos un aviso domiciliario y a partir de la 1:30, 2, se nos cortan las agendas de mañana y los médicos con nuestros coches, con nuestras bicicletas o incluso muchas veces a pie, nos dirigimos al domicilio del paciente, a pie de cama del paciente y vamos a visitar, a hacerle la consulta al paciente al lado de ese paciente, es decir, en su casa. Pienso que es un poco lo que más se acerca a ese modelo que vemos en los libros que nos inculcan en las facultades del trabajo a pie de cama, el médico de cabecera, como nos suelen llamar. Pues aquí lo de la medicina de cabecera ocurre y ocurre todos los días. Y bueno, las consultas de mañana están muy bien porque en muchos casos puedes dedicarle el tiempo que necesitas a cada paciente, no estás limitado como estás en las ciudades a dedicarle 5, 6, 7, 8 minutos por paciente y verte a lo mejor en una mañana 60, 70 personas, que es una auténtica barbaridad, una auténtica locura, pero que sin embargo ocurre, sino que aquí tienes un poquito más de tiempo para charlar con los pacientes, para rellenar bien las historias clínicas, para mandar las pruebas que sean pertinentes, para hacer formación e información sanitaria, para hacer medicina preventiva, para hablarles de nutrición, de hábitos saludables, es decir, tienes unas posibilidades de mejorar la calidad de vida, de mejorar la salud de las personas que por impedimentos de tiempo, de medios o por falta de personal en muchas ocasiones, en ciudades grandes no tienes. Por tanto, aquí la medicina rural, al que le gusten las consultas, al que le guste hablar con los pacientes, al que le guste indagar en el paciente, en el modelo biopsicosocial, es decir, no únicamente centrado en la enfermedad, sino en todo lo que rodea al paciente, pues en la medicina rural tienes una oportunidad increíble, pero de verdad, chicos, la oportunidad de trabajar bien aquí como médico es espectacular. A cambio, digo ventaja y digo desventaja. Desventaja, pues que a lo mejor yo que soy dispositivo de apoyo, pues todos los días tengo que desplazarme desde donde vivo a un pueblecito distinto. Por ejemplo, desventaja, cada día veo un cupo o un determinado número de pacientes que son distintos y a lo mejor a esos pacientes no les hago un seguimiento, no hay una continuidad asistencial. Pero yo porque soy dispositivo, los que tienen su plaza fija, tienen su cupo, su número de pacientes determinado, pues sí que pueden ir viendo, pueden ir siguiendo a esos pacientes y pueden ir evaluando periódicamente qué tal va el proceso de salud por el que fueron. Otra ventaja que tiene, o más bien desventaja, el tema de los desplazamientos puede llegar a ser un poco molesto porque en algunas ocasiones tenéis que tener en cuenta que estas zonas
son pueblecitos antiguos, con calles estrechas, donde es difícil aparcar, donde es difícil acceder. Y aquí para moverte no puedes venir sin coche, o sea, necesitas un medio para desplazarte. En mi caso, yo estuve el primer mes con el coche, uno de los coches de mis padres que me lo dejaron, pero rápidamente me tuve que comprar mi propio coche porque para moverte a cualquier sitio te hace falta un vehículo. Así que hay que tenerlo en cuenta que sí, que en algunos casos, en algunos desplazamientos puedes ir a pie, pero si eres, por ejemplo, un dispositivo de apoyo como yo, pues tienes que moverte de un lado a otro en vehículo. E incluso el mismo día te puede tocar, que es lo que suele tocarnos, pues a lo mejor al pasar la consulta hasta las 12 en un pueblo y después te tienes que coger el coche y te vas a otro pueblo desde las 12 hasta las 3. Pero bueno, también tiene la ventaja de que a cambio pues viajas, las carreteras aquí son espectaculares porque tenéis que tener en cuenta que estamos en la sierra, estamos en un parque natural, con lo cual los desplazamientos son una pasada. O sea, estás viendo pasillos de inmensidad verde, de árboles, estás viendo la montaña, estás viendo la naturaleza. De vez en cuando se te cruza algún ciervo en el camino y tienes que tener mucho cuidado porque te puedes cargar el coche, aparte del pobre ciervo. Y bueno, en general tiene también su lado positivo. Más cosas chulas que tiene la medicina rural, pues la educación y el respeto de los pacientes. Yo he trabajado en Sevilla capital y me he dado cuenta que la gente de la ciudad es más agresiva, suele ser bastante más maleducada, suele ser bastante más demandante, más exigente, y el respeto al médico, el respeto al sanitario lo han perdido muchísimo. Por suerte, por desgracia, más bien por desgracia, cada día va a peor. Además, con el desplazamiento de los pacientes de la sanidad pública a la privada, que lo que genera más es la implantación de un modelo clientelista en el que el paciente, más que paciente, se termina convirtiendo en un cliente, llega un momento en el cual el paciente realmente se cree que es un cliente, que tienen que atenderlo como si estuvieran en un bar, como si estuvieran en un restaurante con barra libre. Y llegan momentos de verdad muy frustrantes en los cuales le pierden el respeto totalmente al médico. Y sin embargo aquí, en la medicina rural, es todo lo contrario. Yo aluciné muchísimo cuando empezaron a tratarme de doctor, cuando empezaron a tratarme de don Emilio, cuando, yo qué sé, era como, eres el médico del pueblo. Y aunque te vean muy jovencito y te suelten comentarios del tipo, ah, pues, eres muy jovencito, estás recién salido. Pero en todo momento te tratan de usted, te tratan con cariño, te tratan con respeto. En fin, la gente súper amable, súper cercana, muy generosos. No lo sé, o sea, la comodidad que yo he sentido trabajando en la sierra, ejerciendo la medicina rural, probablemente en otro sitio no lo voy a encontrar, probablemente en otra zona no lo voy a encontrar. Y a nivel hospitalario, olvidaos de encontrar algo así, porque la gente cuando va a los hospitales, aunque estés en una zona rural, también se vuelve muy demandante, muy exigente. Pero bueno, tampoco quiero generalizar porque aquí también hay pacientes un poco complejos, en las ciudades también hay pacientes muy amables, muy respetuosos y muy simpáticos, pero sí que es cierto que la tendencia natural en estas zonas es bastante más optimista, es bastante más agradable que en la ciudad, que en los centros de salud de gran tamaño. Es más, cuanto más chiquitín sea el consultorio, por norma general, más amable y más educación suelen tener las personas, la población. Más cosillas que quería comentaros. Tenemos pocas pruebas, tenemos pocos medios. En el Centro de Salud Central de Aracena podemos hacer placas de tórax, o sea, podemos hacer radiografía, podemos hacer analíticas, podemos hacer ecografía, podemos hacer citología. Se ha implantado hace poco un servicio de teledermatología. Hay un servicio de cirugía menor, porque lo creáis o no, los médicos de familia también hacen cirugía, a pequeña escala, pero también hacen cirugía. Es decir, que no os penséis que por el hecho de que estemos en medicina rural no se hacen cosas.
no os equivoquéis, se hace mucho y se intenta hacer cada día más. O sea, si hubiera más medios, si hubiera más profesionales sanitarios y sanitarios estables, que se quedaran y que nos hicieran unos contratos dignos y adecuados, que fomentaran de alguna forma que nos quisiéramos quedar para largo plazo, pues se podrían abrir muchísimos programas. Se podrían abrir programas de espirometría, de hipertensión, de diabetes, de retinografía diabética. O sea, aquí se pueden hacer muchísimas cosas. Además, como tienes tanto tiempo o tienes el tiempo suficiente por cada paciente, le puedes dedicar muchísima más atención, puedes cuidar a la población. Piensa que a lo mejor vas a un pueblecito que tiene 200 o 300 habitantes censados y de esos habitantes te encargas tú. No es lo mismo encargarte de un cupo de 1.500, 2.000 personas que encargarte de un cupo de 200 personas. Que si te vienen 20 esa mañana, tú te has visto prácticamente al 10% de toda la población. O sea, es una maravilla. Además, después a los pacientes te los encuentras por la calle, te saludan, te hablan, te tienen un cariño que, de verdad, increíble. Cosas malas. Pues bueno, yo como médico general sí que tengo que confesaros que, bueno, nos han contratado por una circunstancia especial, eso hace que nos genere un modelo de contrato en el cual si sale un especialista o si lo estima oportuno el servicio, nos pueden despedir, nos pueden echar a la calle. Sí que es cierto que en algunas ocasiones somos el último mono, porque bueno, hemos llegado al final, también somos médicos que no tenemos especialidad, aunque seamos realmente nosotros los que estamos cubriendo el sistema y haciendo que no se quede solo, que no se quede abandonado, porque no todo el mundo se viene a vivir a la sierra, no todo el mundo deja su vida para venirse a trabajar a la sierra y no todo el mundo acepta venirse a este tipo de zonas, porque normalmente a la gente le suele gustar las ciudades. Y eso debería de tenerse en cuenta, debería de valorarse y debería de apreciarse muchísimo. Sin embargo, en algunas ocasiones puedes sentir que el servicio te infravalora, te menosprecia o que te trata un poco como si fueras el mano de obra que está ahí para cubrir huecos y que en cualquier momento pues, se puede echar. En mi caso, bueno, no he tenido esa experiencia o no he terminado de sentirme así. Siempre he estado muy acogido por mis compañeros, siempre me he sentido relativamente acogido y en un ambiente bastante agradable por parte de la administración, pero sé que otros compañeros pues no lo han pasado tan bien. Aún así, haciendo balance y un poquito para no enrollarme mucho más. La medicina rural mola mucho, pero mucho, mucho, mucho. Yo me despierto todos los días a las 7:30, me tomo mi cafelito, cojo mi coche y me voy al pueblecito que me toque, hablo la consulta a las 8, me pongo a revisar los pacientes, veo lo que tengo ese día, estudio un poquito, a las 9 empieza a pasar la consulta y en torno a las 10:30, 11 tenemos un pequeño break, un pequeño descanso donde voy a tomarme mi tostadita de aceite con tomate o con jamón y mi café con leche. Y bueno, a las 11:30 empieza la segunda parte de la consulta que dura hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se corta la consulta y llega el momento de los avisos domiciliarios. Yo me planto mi mochila con mi fonendo dentro, con mi pulsi y con mi linterna y me llego a los domicilios, hablo con los pacientes, los visito, después registro todo lo que he hecho y nada, a las 3 para casa. Es una medicina muy agradable, es una medicina que actualmente en la zona en la que trabajo hay un ambiente muy bueno, muy cómodo. Tienes muchísimas oportunidades para mejorar, para crecer y para aprender como médico. Tienes que tener en cuenta que haces más con menos, es decir, aquí la medicina es muy clínica, aquí la medicina se basa mucho en la exploración, en la anamnesis y en tu experiencia, en tu criterio como médico para sacar adelante a los pacientes.
también te ayudan muchísimo los compañeros. En fin, que la medicina rural o la medicina general, la medicina de atención primaria en Andalucía, pese a los problemas que pueda generar la falta de recursos, la falta de medios y la falta de profesionales que tienen los recortes, que lo generan los recortes al final, pues la verdad es que se trabaja muy bien y estoy muy cómodo y creo que dejo atrás una etapa muy bonita de mi vida que espero poder retomar dentro de unos añitos. Y bueno, esta era mi experiencia que quería contaros con respecto a la medicina rural. Esto es un poquito un resumen de la medicina rural en Andalucía, en el sur de España, en España. Y ahora tengo un regalo para vosotros, una invitación que viene de la mano de mi amigo, de mi colega Pau Mateo, que no sé si lo conocéis, pero os dejaré una tarjetita para que paséis por su canal de YouTube. Es un grandísimo youtuber, es médico, hace un contenido increíble y si queréis saber cómo es la misma experiencia de la medicina rural en Italia, os invito a todos a pasaros por su canal, un poco para que veáis la diferencia, para que veáis las similitudes y para que veáis que más allá del MIR también se puede trabajar como médico, que se puede trabajar en medicina rural y que no solamente se puede trabajar en España. Así que pasaros por su canal, echarle un vistazo al vídeo, darle un buen like, suscribiros si no estáis suscritos a su canal porque es increíble. Y bueno, con respecto a mi experiencia, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado agradable escuchar este ratito de charla entre vosotros y yo para contaros un poco más cómo es la medicina en España. Y como os digo siempre, nos vemos en otro vídeo, nos vemos en otro momento, nos vemos en otras circunstancias para seguir hablando de MIR y de medicina. Y hasta entonces, a seguir cuidándose. Chao, chao.